Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Ciencias Químicas. Soy la profesora Emma Yolanda Flores Nava. Yo soy la profesora Dora Luz Martínez López. Les estaremos acompañando en esta sesión titulada ¿Cómo identifican los componentes de una mezcla? ¡Comencemos! En esta ocasión, identificaremos los componentes de las mezclas y las clasificaremos en homogéneas y heterogéneas. Antes de continuar, expresaré una frase de Louis Pasteur. El conocimiento científico debe ser objetivo y, por tanto, sincero. ¿Alguna vez han observado de qué sustancias está constituida su casa? ¿Se han preguntado qué sustancias componen la comida con la que nos alimentamos? ¿Y la pasta de dientes con la que mantenemos una higiene bucal, de qué estará compuesta? La mayoría de las cosas en nuestro entorno están formadas por mezclas de sustancias que muchas veces necesitan ser sometidas a procesos de separación física para identificarlas. Los invitamos a que tengan a la mano lo siguiente: la libreta de anotaciones de la asignatura de Ciencias Químicas, lápices, bolígrafos y colores, 25 mililitros de leche, 5 mililitros de jugos de limón, 3 limones, 25 mililitros de agua, 25 mililitros de vinagre, un huevo. Al finalizar la sesión, consulten el libro de texto de Ciencias Químicas en el bloque 1, donde pueden encontrar el tema y con ello mejorar el aprendizaje. La química es una ciencia que contribuye a resolver las grandes problemáticas que enfrentamos. Un ejemplo de ello son las aguas residuales. Sin embargo, ¿alguna vez se han preguntado qué tratamiento reciben los desechos que provienen de nuestro hogar para que sean menos nocivos al ambiente? Es necesario conocer las propiedades de las sustancias que adquirimos y excluimos de nuestros hogares. ¿Conocen qué componentes forman parte de las aguas residuales? Veamos la siguiente infografía para conocer las sustancias que componen las aguas residuales. Les sugerimos que anoten en su libreta el nombre de dichas sustancias. ¿Por qué es importante tratar las aguas residuales? Son el resultado del uso de las aguas que provienen de nuestros hogares, de la industria, de actividades agropecuarias, por mencionar algunos ejemplos. Estas aguas no son aptas para el consumo humano. Están contaminadas con grasa, detergentes, materia orgánica, residuos de la industria, del ganado, herbicidas o plaguicidas. Se dividen en aguas negras y aguas grises. Las negras provienen de inodoros que contienen sólidos suspendidos, bacterias, hongos, parásitos que no se pueden filtrar. Las aguas grises provienen de duchas, lavamanos, lavadoras, lavado de utensilios de cocina que aportan fosfatos, grasas y sólidos suspendidos. Antes de regresar a la naturaleza, deben de ser procesadas en plantas de tratamiento. Ese proceso permitirá la eliminación de gérmenes, virus y materia sólida para ser utilizados en riego de cultivos. ¿Cómo se hace? Se separan los desechos sólidos provenientes de inodoros y otras fuentes. Se lleva a cabo la decantación de sólidos. Se agitan las bacterias donde se oxigena el agua y luego se separa por decantación. Se convierte en materia orgánica disuelta en minerales. ¿Qué medidas se deben de tomar para disminuir la cantidad de aguas residuales? En las aguas residuales, ¿qué tipo de mezcla identificaron? ¿Cuáles son los componentes de las aguas residuales? Como observamos, las aguas residuales están formadas por diversos componentes. ¿Qué propiedades presenta esta mezcla? ¿Por qué es importante conocer los componentes de las aguas residuales? ¿Qué diferencias existen entre el agua potable y el agua residual? Las mezclas se forman cuando dos o más sustancias se unen en distintas proporciones, sin cambiar sus propiedades químicas. Estas sustancias pueden encontrarse en cualquiera de los estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso. Por ejemplo, el agua del mar, el aire o una ensalada. Las sustancias que integran una mezcla se llaman componentes. Estos pueden distinguirse o no a simple vista, dependiendo de sus propiedades y de su proporción en la mezcla. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas también se conocen como disoluciones. En ellas se aprecia una uniformidad total en todas sus partes. Su composición y propiedades son iguales en todos los puntos de la mezcla que se analice. En las disoluciones, el soluto es la sustancia sólida, líquida o gaseosa, que se disuelve en el disolvente. El soluto se encuentra en menor proporción que el disolvente en una disolución. La cantidad de soluto en una disolución determina si es diluida, concentrada, saturada o sobresaturada.
Las mezclas heterogéneas están constituidas por la fase dispersante, componente de las dispersiones en el cual se encuentran suspendidas en un conjunto de partículas que constituye la fase dispersa. Se caracterizan por ser continua, pueden estar en todos los estados de agregación. En comparación a las disoluciones, la fase dispersante equivale al disolvente. En cambio, la fase dispersa es aquella en menor proporción discontinua, que se compone de agregados de partículas muy pequeñas en una dispersión. En comparación con las disoluciones, la fase dispersa equivale al soluto. Este tipo de mezclas generalmente se produce mediante procedimientos mecánicos de mezclado. Se caracteriza porque en la mayoría de sus casos, los componentes se distinguen a simple vista y no se diluyen, por lo que se observan diferentes fases. Sin embargo, hay excepciones, pues algunas mezclas heterogéneas se presentan como si estuvieran formadas por una sola fase. Tal es el caso de las emulsiones, suspensiones y coloides. Resolvamos este reto. Identifiquen los componentes de una mezcla, su estado de agregación y clasifíquenlas en homogéneas, heterogéneas. Elaboren una tabla y completen la información que se les solicita, como se muestra en el ejemplo. Comencemos. El agua de mar es una mezcla de sal y agua. Hagamos una simulación agregando sal al agua. Observen cómo se disuelven los granos de sal. ¿De qué tipo de mezcla se trata? ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? Agua con alcohol. Tanto soluto como disolvente son líquidos. ¿De qué tipo de mezcla se trata? Una de las medidas que se han recomendado es desinfectar las áreas y preparar una mezcla de agua con cloro, el cual es ocupado como desinfectante, ya que elimina gérmenes. ¿De qué tipo de mezcla se trata? Anótenlo en el cuadro. También, ¿cuál es el soluto y el disolvente? La amalgama es un material que es utilizado en la odontología, entre la aleación entre el mercurio y otros metales. Esta es una disolución donde el soluto se encuentra en estado líquido y los disolventes se encuentran en estado sólido. ¿Cuál es el soluto y cuáles los disolventes? ¿De qué tipo de mezcla se trata? El té o las infusiones son disoluciones. El soluto es claro. ¿Observaron cómo las partículas sólidas del té se disolvieron en el agua? ¿De qué tamaño serán estas partículas? Otro ejemplo de disoluciones son las aguas carbonatadas y los vinos espumosos, los cuales son disoluciones sobresaturadas debido a que tienen más soluto que disolvente, y este empieza a notarse en la mezcla. El dióxido de carbono, en gas disuelto en el agua, tiene un tipo de mezcla. ¿De cuál se trata? ¿Qué otras disoluciones conocen que presenten estas propiedades? Ahora revisaremos un caso muy especial. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. ¿Alguna vez han visto el aire? Lo que no podemos apreciar con el sentido de la vista, pensamos que no existe. Sin embargo, al utilizar otros sentidos, como el tacto, nos percatamos de que hay otras maneras de demostrar que está presente en nuestro entorno. El aire es un gas compuesto que contiene sustancias, algunas de ellas contaminantes. Les presentamos la siguiente infografía que nos permite conocer cuáles son.
¿Identifican cuáles son los solutos gaseosos contaminantes? ¿Qué tipo de mezcla es? Ahora mezclaremos agua con aceite. En este caso, la fase dispersa es líquida, que es el aceite. Agitemos y observemos qué es lo que ocurre. Después de un lapso que dejamos de agitar, ¿qué observan? Por lo tanto, ¿es una mezcla de qué tipo? ¿Reconocen cuál es la fase dispersa y cuál es la fase dispersante? Otra mezcla es la arena con agua. En el mar se agita por las corrientes de aire y de agua. ¿Qué tipo de mezclas estamos observando? Coloquen en su cuadro la fase dispersa y la fase dispersante de esta mezcla. ¿Cómo harían para separarla? Se percatan que por el tiempo la arena se encuentra suspendida en el agua. Después se precipita en el fondo. A este tipo de mezcla se le conoce como suspensiones. Cuando barremos, ¿han visto que se levanta el polvo? Por favor. Este tiene un tamaño de partícula inferior a una micra. Queda flotando. Cuando lo sacudimos, lo vemos que se deposita en los muebles. ¿De qué tipo de mezcla se trata? Anoten cuál es la fase dispersante y cuál es la fase dispersa. ¿Qué podemos decir cuando se prepara un delicioso café de olla? Mezclamos agua con los granos de café molidos. Al incorporarlo al agua caliente, observamos las partículas de café suspendidas al pasar el tiempo. ¿En dónde encontramos los granos? Entonces, ¿cómo clasificamos esta mezcla? ¿Qué hacen para que no se vaya al fondo de la taza las partículas de café? Mezclemos 300 gramos de aserrín. Muchas gracias. 300 gramos de harina, 50 mililitros de vinagre. Gracias. Y 8 mililitros de aceite para bebé. 85 mililitros de agua. ¿Lo puede colocar, maestra? Claro que sí. ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea? Identifiquen los componentes de la mezcla. ¿Han ocupado esta mezcla? Seguramente sí. Se ocupa para elaborar el MDF, sustancia utilizada para hacer artesanías de madera o mobiliario. Elaboraremos una emulsión. En este caso, es una vinagreta. Los componentes son 30 mililitros de aceite de oliva, 10 mililitros de vinagre y una pizca de sal. Adelante, maestra. Sí, claro. Entonces, observen cómo es un líquido. Vamos a mezclar otro líquido. sí, necesitamos el vinagre. El vinagre. El vinagre, por favor. Vamos a mezclar aceite, vinagre y pueden observar las burbujas que se forman. Ok, necesitamos una pizca de sal, una pizca de pimienta. Muy bien. Observan cómo esos no se llegan a disolver uno con el otro. Quedan suspendidas las partículas de aceite por encima. Si quieren utilizar la vinagreta, deberán de agitarla nuevamente. Esta mezcla la puedes utilizar como un aderezo de ensalada. Las suspensiones, como la leche de magnesia que se utiliza como un antiácido estomacal y el agua de horchata, son mezclas heterogéneas. ¿Cuáles de sus componentes son los dispersantes en cada caso? Observen, por favor. Con el paso del tiempo se van a ir precipitando las partículas del arroz y la canela. En el caso de la leche, ¿cómo clasificarían esta mezcla? La respuesta, anótenla en su libreta. Les daremos tips para comprobar o refutar las respuestas que colocaron. También argumenten por qué dicen que es una mezcla homogénea
o una mezcla heterogénea? Es hora de experimentar. Vamos a utilizar los materiales que se solicitaron al inicio de la sesión. Colóquenlos en un recipiente de vidrio transparente. ¿Listo? Observen sus propiedades. Ahora pasemos un haz de luz con el vaso de agua. Maestra. Claro. Ahora en el vinagre. Ahora en el huevo. ¿En qué casos pasa el haz de luz? ¿Por qué? Increíble. Pasa en el agua con vinagre, pero no en la leche ni en el huevo. Esta es una propiedad de los coloides, debido a su tamaño de partícula. A este fenómeno se le denomina efecto Tyndall. Investiguen más sobre este tema. Siguiente tip. Vamos a agregar a la leche, al agua con vinagre, jugo de limón y dejamos reposar. Observemos qué pasa. Por favor. Lo agitaremos. Observen las partículas. La leche se separó en dos fases, la fase dispersante y la fase llamada dispersa, que contiene proteínas y lípidos, estos últimos conocidos también como grasas. Entonces, su hipótesis es correcta. Pareciera que la leche es una mezcla homogénea. Sin embargo, con estas demostraciones nos percatamos de que es una emulsión de grasa en agua. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Este tipo de conocimientos son aplicados y son la base para la elaboración de productos lácteos. De todas estas mezclas que hemos identificado, ¿cómo se podrán separar? ¿Qué métodos de separación conocen? Consulten su libro de texto, que será de utilidad para resolver el enigma. Busquen otras fuentes de información confiables y de carácter científico. Pregunten a sus familiares cómo podrán resolverlo. Retomemos la actividad con la cual iniciamos. ¿Cuáles de ellas consideran que son mezclas? ¿Identifican sus componentes? ¿Qué tipo de mezclas son homogéneas o heterogéneas? Realicemos el siguiente reto, el cual permitirá darnos cuenta de qué tan cerca están los conocimientos químicos de nosotros. Experimentemos. La cocina es un lugar en donde podemos aplicar los conocimientos que aprendimos en química. Recuerden que al igual que en el laboratorio de ciencias, se deben tener medidas de seguridad para evitar accidentes. Elaboraremos los dos tipos de mezclas, una homogénea como es el agua de limón, también una deliciosa mezcla heterogénea, una ensalada aderezada con una emulsión de mayonesa, que es otra mezcla heterogénea. Si requieren el apoyo de un adulto en la elaboración, no duden en acudir a ellos. ¿Qué vamos a necesitar? Para la elaboración de la mayonesa, un huevo, una pizca de sal, 5 mililitros de jugo de limón, 200 mililitros de aceite vegetal. En este caso, la fase dispersante es el aceite. Y los dispersores son las demás sustancias o ingredientes. Agregamos a un recipiente todos los dispersores y la mitad del dispersante. Agitamos hasta que se forme una emulsión. En este momento, agregamos el resto del aceite y batimos hasta tener el espesor deseado. Para que lo podamos observar. Para la segunda mezcla heterogénea requerimos lo siguiente: 300 gramos de lechuga, 100 gramos de apio, 100 gramos de mayonesa. Podemos ocupar la que acabamos de elaborar.
100 gramos de pasta, y 100 gramos de pimienta, sal al gusto. Vamos a levantarla para que la puedan observar. Falta agregar el atún, la proteína. Muy bien. Listo. Quedó una deliciosa y nutritiva ensalada. Ahora, elaboraremos una disolución que es una mezcla homogénea. 1 litro de agua potable, 100 gramos de azúcar, 5 limones. Mezclamos el azúcar en el agua hasta que ya no se perciban los cristales. Lo colocamos en la mezcla. El azúcar. El agitador. Se agrega el limón sin las semillas y se mezcla perfectamente. En el agua de limón, ¿qué ingredientes corresponden a lo que conocemos como soluto? Es una disolución diluida, concentrada o sobresaturada. Todavía hay partículas de azúcar. Muy bien. Y habíamos agregado con anterioridad El limón. el limón sin semillas. Una vez que se disuelven completamente las partículas de azúcar, ¿de qué tipo de mezcla estamos hablando? Pruébenla y coméntenlo. En el caso de la mayonesa, no percibimos sus ingredientes. Sin embargo, es una mezcla heterogénea. Argumenten en su libreta de ciencias por qué es considerada como tal. La cocina es un gran laboratorio de la ciencia, donde experimentamos y nos ayuda a comprender aún más la química. Recuerden alimentarse de manera correcta, adecuada, suficiente y variada, siempre respondiendo a nuestras propias necesidades energéticas y nutricionales. Observen la siguiente infografía para conocer las ventajas de llevar una vida saludable. Una alimentación sana fortalece el sistema inmunológico e incrementa las defensas ante infecciones y enfermedades. Comer sano nos ayuda a prevenir padecimientos como diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y cardiopatías. Les recomendamos que elijan alimentos naturales en vez de productos procesados y que vigilen las porciones. Comprueben lo que aprendieron. Recuerden que en el glosario pueden agregar aquellos conocimientos que aprendieron en la sesión. En esta ocasión tratamos mezcla, mezcla homogénea, mezcla heterogénea, disolución, disolvente, soluto, Emulsión, suspensión, coloide. Si descubrieron más palabras clave, inclúyanlas en su glosario, donde pueden colocarlo, la definición, ilustrarlo e incluir ejemplos. Resolvamos el siguiente reto. Cuando salen de su casa en una mañana fría y hay neblina en el ambiente, en su desayuno toman una infusión de manzanilla, un cóctel de frutas con miel, huevo con jamón acompañado con frijoles, pero para ello se lavaron las manos y se desinfectaron con líquido antibacterial. ¿Cuáles de las mezclas que se mencionan se clasifican en homogéneas? Inciso A, infusión de manzanilla, líquido antibacterial. Inciso B, cóctel de frutas, huevo con jamón y frijoles. Inciso C, la niebla, infusión de manzanilla y huevo con jamón. Inciso D, la niebla, cóctel de frutas y el líquido antibacterial. Compartan sus respuestas y actividades con sus compañeros, profesores y familiares. Elaboren un cuadro comparativo de mezclas homogéneas y heterogéneas, donde coloquen imágenes para que puedan identificarlas con mayor facilidad. Apliquen lo que aprendieron. En la actualidad, es necesario tomar las medidas sanitarias pertinentes. Para ello, elaboraremos una mezcla para obtener el líquido desinfectante, que pueden realizar desde su casa. El líquido desinfectante es una mezcla homogénea que contiene como componentes alcohol del 96, agua oxigenada, glicerina y agua destilada o agua hervida. ¿Cómo se elabora? Para su elaboración es necesario que sea bajo la supervisión de un adulto,
lejos del fuego y en un área ventilada. En un depósito o botella con capacidad de 500 mililitros, viertan 380 mililitros de alcohol. Añadan 15 mililitros de agua oxigenada y 7.5 mililitros de glicerina. Con ayuda de un embudo, llenen la botella con 90 mililitros de agua destilada o agua previamente hervida a una temperatura ambiente. Una vez terminada la preparación, ciérrenlo lo antes posible para evitar la evaporación agitando suavemente. Dejen reposar durante 72 horas antes de utilizarla. Durante este tiempo, los microorganismos presentes en los componentes o en el recipiente quedarán inertes. Etiqueten de la siguiente manera. Coloquen el nombre de la mezcla, que en este caso la denominaremos líquido antibacterial. Fecha de elaboración 28 de septiembre de 2020. Composición de la mezcla: alcohol, glicerina y agua oxigenada. Uso externo únicamente. Precauciones: no ingerirse. Evite el contacto con los ojos y boca. Manténgase fuera del alcance de los niños. Inflamable: manténgase alejado del fuego y el calor. Formas de uso: vierta una cantidad de producto en la palma de la mano y extiéndalo por la superficie de ambas manos. Frote hasta que se seque. Es importante mencionar que alterar las cantidades de los componentes, forma de preparación, uso y almacenaje puede ser causa de un accidente. Te invitamos a visitar la página de la OMS para que conozcas más acerca de la elaboración de este producto. Les recomendamos el libro La química y la cocina de José Luis Córdoba Franz. Lo pueden localizar en la biblioteca digital ILSE o en los libros del rincón. Les dejamos el enlace. Nos dio un gusto enorme compartir esta sesión con ustedes. ¡Hasta la próxima!